Bueno, entonces el tema sobre el que vamos a hablar hoy es sobre las funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? Son las condiciones necesarias para que las capacidades de las personas se pongan de manifiesto. Es decir, que son aquellas que obstaculizan o facilitan el buen funcionamiento intelectual. Lo podríamos comparar con el entrenamiento físico o la condición física de un deportista. Por ejemplo, un jugador de fútbol puede tener una gran aptitud, puede tener habilidad para jugar al fútbol, pero si no está en condiciones físicas no puede demostrar esa habilidad. Entonces decimos que las funciones cognitivas son los prerequisitos de la inteligencia. Y para repasar un poco el tema, recordemos lo que les dijo el profesor Jacobuzzi de qué es la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de resolver situaciones problemáticas, con la capacidad de dar una respuesta adecuada, ajustada a una situación concreta, valiéndonos de la información interna que poseemos o la información que nos brinda el medio circundante. Por eso es que es tan importante desarrollar estas funciones cognitivas o habilidades del pensamiento, porque nos van a permitir pensar con mayor claridad y tomar mejores decisiones en todos los ámbitos de la vida y puntualmente en el ámbito laboral. Bueno, ahora voy a ir explicando una serie de funciones cognitivas. Lo importante de esto es que ustedes conozcan las funciones cognitivas y puedan ir identificando en ustedes mismos cuáles son aquellas funciones cognitivas deficientes que poseen para poder desarrollarlas, pulirlas, perfeccionarlas y así ustedes tener un mejor desempeño intelectual. Vamos a comenzar por comportamiento sistemático. ¿Qué es el comportamiento sistemático? Es cuando la persona logra una conducta controlada, logra manejar la impulsividad. En este caso, las personas recogen la información de manera adecuada y completa antes de dar una respuesta. Y también tiene que ver con la capacidad de anticiparse a la consecuencia de nuestras acciones. Es decir, poder analizar cuáles serán las consecuencias de las acciones que realizo. Es común, por ejemplo, en la clase de matemática, ver alumnos que borran reiteradamente los ejercicios. Esto tiene que ver con la impulsividad y sobre todo vemos la impulsividad cuando discutimos con una persona. Muchas veces decimos cosas de las que después nos arrepentimos porque las dijimos sin pensar o sin medir las consecuencias de nuestras palabras. Bueno, otra función cognitiva es la comunicación descentralizada. ¿Cuándo se logra esta comunicación descentralizada? Cuando la persona que está emitiendo el mensaje desea expresarse pero ser comprendido, es decir, cuando busca conscientemente que el interlocutor entienda su mensaje. Y esto se alcanza cuando comprendemos que el interlocutor es una persona diferente a nosotros mismos. Entonces hablamos teniendo en cuenta que la persona que recibe el mensaje tiene que entendernos. Ocurre en ocasiones que un alumno está preparado para aprobar un examen, pero desaprueba por fallas en la comunicación, porque se expresa sin tener en cuenta que el profesor tiene que entender lo que está diciendo. Esto es válido tanto para la comunicación oral como escrita. Por eso les recomendamos que cuando ustedes escriban una respuesta, elaboren un informe, se lo hagan leer a otra persona para verificar si realmente se entiende lo que ustedes quieren decir. Ojo que para eso también es importante que tengan vocabulario, que manejen amplitud de palabras para poder comunicarme y ponerme en el lugar de la persona que me está escuchando. Es necesario tener amplitud de vocabulario. Eso ya hemos charlado que se logra a través de, sobre todo, la lectura. A medida que yo leo, voy incorporando de modo automático, sin darme cuenta, casi por inercia, palabras a mi forma de hablar, a mi forma habitual de expresarme, y eso me permite ir acumulando palabras en un banco imaginario, donde mientras más cantidad de
palabras use, más claro es mi mensaje. Facilidad para planificar la conducta. Bueno, planificar es establecer una serie de pasos para llegar a un objetivo. Tiene que ver con tener la necesidad de organizar de manera coherente el camino que voy a seguir para llegar a la meta que me he propuesto. En este camino voy a tener que ir tomando decisiones siempre en vista a un objetivo que es distante del aquí y el ahora. Y también el planificar la conducta me permite diferenciar el objetivo de los medios que voy a utilizar para llegar a ese resultado. Nosotros planificamos nuestra conducta, por ejemplo, cuando pensamos una estrategia para resolver un ejercicio. Esa es una forma de planificar la conducta. Cuando nosotros hipotetizamos y pensamos cómo vamos a resolver. Es parte de lo que hemos estado practicando en este semestre. La próxima función cognitiva es diferenciar datos relevantes de irrelevantes. ¿Dónde recae acá la deficiencia? Cuando consideramos que todos los datos que tenemos tienen el mismo nivel de importancia. Muchas veces la dificultad se presenta porque no podemos definir con claridad cuál es el problema ante el que nos encontramos y por ende no sabemos bien reconocer qué datos me sirven y cuáles no para resolver ese problema. Esta deficiencia cognitiva se observa en la lectura comprensiva, por ejemplo, cuando a un alumno le cuesta diferenciar la idea principal de otras ideas que son secundarias o accesorias. En el caso del trabajo práctico, donde tenían que identificar la cantidad de triángulos que había en la imagen, muchos alumnos describieron el color de los triángulos, que había de color violeta, otros rosados, claros, había lila, y esa es una información accesoria que no ayudaba a la resolución del ejercicio. Otros alumnos dedicaron mucho tiempo a la descripción de los tipos de triángulos que habían, o qué era un triángulo isósceles y un triángulo escaleno, y no era información que necesitábamos o que nos servía para dar una respuesta exacta de la cantidad de triángulos que se podían observar en esa imagen. Bueno, ahora vamos a ver considerar dos o más fuentes de información a la vez. Esto tiene que ver con al momento de recoger información, estar segura que hemos recogido todos los datos necesarios para resolver un problema, que no se nos quede nada afuera. Tener en cuenta todas las dimensiones o variables a analizar dentro de una misma situación. Entonces, cuando uno tiene que resolver una situación, es importante que recolecte toda la información necesaria, que tenga en cuenta todas las variables para que la respuesta sea adecuada. Bueno, vamos a seguir con precisión y exactitud al recoger la información. ¿Esto a qué se refiere? A que cuando recogemos datos debemos hacerlo de forma detallada y en su totalidad. La deficiencia está cuando nosotros recogemos la información de forma incompleta, tergiversamos los datos, usamos términos relativos. Por ejemplo, cuando se nos cita en un lugar para una entrevista y recordamos perfectamente el domicilio, la numeración de la calle, el piso y departamento, pero no estamos seguros si nos dijeron 9 o 9 y media. Allí hubo una falla en la recolección de la información. La precisión y exactitud también deben estar presentes al momento de dar una respuesta. Por ejemplo, en un examen también es importante que uno responda de forma exacta y completa.